Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Sean todos bienvenidos a una nueva clase de comunicación y lenguajes para cuarto de secundaria. Soy el profesor Eric y en esta ocasión estaremos hablando de un tema muy interesante. Hablaremos de las condiciones para la interpretación poética, un tema que continúa un poco más allá en lo que es la poesía. ¿Están listos? Comencemos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Hay dos cosas que hemos aprendido acerca de la poesía en clases anteriores. En este caso estamos hablando de la diferencia entre la poesía y el poema y los aspectos presentes en un poema. Vamos a desarrollar esos dos aspectos. Primero, ¿cuál es la diferencia entre la poesía y el poema? Habíamos dicho en algún momento que la poesía es algo así como la esencia, una suerte de sublimación del arte, es decir, aquello que trasciende la misma construcción literaria y que puede estar presente en otros tipos de construcción artística. Podría haber poesía, entre comillas, en una canción, podría haber poesía en un cuadro, como podría haber poesía en una escultura, porque poesía es la esencia del arte. ¿Qué es el poema? El poema es una obra, es una construcción física que nosotros podemos concebir, que podemos construir y que podemos de algún modo definir de manera material. Cuando nosotros nos encontramos frente al tema de la escritura y generamos un texto, ese texto que generamos es un poema, pero posiblemente no llegue a tener todas las condiciones o todas las características de la poesía. ¿Cuál es el otro aspecto que hay que recordar un poco de este tema? Tenemos que hablar de cuáles son los aspectos de un poema. Están tres. Está el yo poético, está el tema o tópico y está el verso. ¿Qué podemos decir de esto? El yo poético, y este es un dato que nos va a servir más adelante, es la persona o aquella voz que habla en el poema. Quien habla en el poema es el yo poético y lo podemos definir en cuanto a su género, a su número, a su edad o a su posición social. ¿Cuál es el otro aspecto que debemos considerar al leer un poema? Debemos considerar el tema o tópico. Todo tema está presente en un poema, es decir, cada poema presenta un tema. No puede haber un poema que sea vacío. Siempre hay un tema de fondo al cual vamos a llegar de una u otra manera a leer o interpretar el poema. El tercer aspecto es el verso. Habíamos dicho, el verso es una construcción que está en una sola línea, que se distingue de la prosa y que nos sirve para entender que cada línea o cada construcción de palabras tiene una idea que el poeta nos está transmitiendo. Los versos, a su vez, nos hacen hablar de métrica. La métrica, como habíamos dicho, es una medición de las sílabas, las estructuras, las rimas, etc. Y todo eso lo vamos a aplicar más adelante en un poema que vamos a leer. Bien. Ahora hablemos del tema propiamente que nos cita para el día de hoy. Hoy tenemos que hablar de las condiciones para la interpretación poética. ¿Qué es la interpretación poética? Algunos dirán, interpretar un poema es recitar el poema, es salir y declamar. No, eso no es interpretar el poema. Interpretar el poema es darle un sentido al poema, es leer el poema y construir algo a partir de la interacción del poeta con el lector. En este caso, lo que se está confrontando, lo que se está reuniendo es la experiencia del lector y la propuesta, el mundo que crea el poeta. En ese caso, ambos, al reunirse, crean un sentido o un significado. Eso es la interpretación poética. Vamos a dar algunas pautas para la interpretación poética. Necesitamos básicamente 4 puntos o 4 niveles en los cuales debemos interpretar el poema. Primero está el nivel de la comprensión. La comprensión implica lo que ya les había dicho antes. Tenemos que definir quién es el yo poético, cuál es el tópico y cuál es la estructura. Luego tenemos lo que se llama la agrupación de campos semánticos. Sabemos que la semántica es la parte de la gramática que nos estudia o nos da a entender cuáles son los significados o sentidos que tienen las palabras. En este caso, lo que nos sugiere el texto es que hagamos construcción de isotopías. Enseguida, con el ejemplo, vamos a ver qué son las isotopías. El tercer aspecto que hay que considerar para poder interpretar un poema es de conocer las palabras clave. Hay algunas palabras que son muy importantes, que se van repitiendo y que tienen una carga de sentido que nos va a ayudar al final a poder dar una definición total del sentido del poema. Finalmente, casi la parte decorativa, se podría decir en algunos casos, es la identificación de los recursos literarios. Los recursos literarios, también llamados recursos estilísticos o tropos, son las figuras poéticas que aplicamos a la hora de escribir un poema. Hay muchas, alguna vez también hablamos de ellas. Sabemos que existen la metáfora, la metonimia, la comparación, el símil, sinécdoque, anáfora, etc. Hay muchas posibilidades en cuanto a recursos literarios.
Lo que les voy a proponer a continuación es que analicemos un poema tomando en cuenta estos 4 aspectos. El poema es un poema de Óscar Alfaro que titula El trompo. Alguna vez se lo ha presentado en versión musical, pero en este caso tenemos el poema original. En primera instancia podría parecer infantil, pero van a ver que con el análisis vamos a descubrir que tiene muchos aspectos muy definidos dentro del arte literario. Pues bien, como les había dicho, ahora vamos a analizar un poema en concreto y para eso necesitamos revisar cuáles son los 4 aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Habíamos dicho, el primer aspecto es el de la comprensión, luego viene la agrupación de campos semánticos, luego vienen las palabras clave y finalmente la identificación de recursos literarios. Vamos con el primero, vamos a hablar de la comprensión del poema. Para tener la comprensión correcta del poema necesitamos identificar el yo poético, el tema o tópico y la estructura. Empecemos con lo del yo poético. Si leemos el poema en detalle una vez más, aunque ya lo hicimos, vamos a notar que no hay ningún verso que nos diga exactamente quién es el que está hablando. No dice aquí está hablando un niño, está hablando una persona mayor, está hablando un jugador de fútbol, no dice nada de eso, pero tenemos que poder asumir a partir de algún indicio en la escritura. En este caso, un verso que nos puede ayudar a entender el yo poético es este que está acá. Cuando dice, para bailar en mi mano. En ese momento vamos a asumir que quien hace bailar en su mano un trompo es obviamente un niño. El yo poético de este poema sería un niño. Primer dato encontrado. Ahora vamos a hablar del tema o tópico. Lo más fácil sería decir, claro, el tema es el trompo, ¿no es cierto? Pero no necesariamente es así. El tema es algo más que el título del poema. El tema muchas veces tiene que ver con alguna definición o algo que está por detrás del título. En este caso, algo que nos ayuda a entender un poco el poema es los tipos de palabras que van repitiéndose. En este caso, no se pone el trompo porque sí, porque es un objeto bonito, sino porque tiene una particularidad de movimiento. ¿Y dónde está la particularidad de movimiento? En algunas palabras que podemos identificar. Por ejemplo, cuando dices de molino, cuando dices ronda, cuando dices redonda, de alguna manera nos está diciendo que el tema del poema es el movimiento y la circularidad en relación a este objeto que es el trompo. Finalmente, tenemos que hablar de la estructura dentro de la comprensión. Habíamos dicho en una clase anterior que cuando hablamos de estructura estamos hablando de la cantidad de versos y de la medida de los versos. En este caso, si se fijan bien, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 versos, tenemos 4 versos, nuevamente aquí tenemos 4 y aquí también tenemos 4. Cuando existe esta estructura de 4 versos, esos se llaman cuartetos. Este poema está constituido por 4 cuartetos. Y si nos ponemos a hilar más fino, se van a dar cuenta de que hay una medida también en el tamaño de cada verso, cuántas sílabas tiene, y lo más probable es que lleguemos a la conclusión de que son versos octosílabos, es decir, que tienen 8 sílabas cada uno. Eso es muy importante. Hasta ahí habríamos entendido un poco lo que es la comprensión. Ahora vamos a hablar de la agrupación de campos semánticos. Para la agrupación de campos semánticos lo que necesitamos es de conocer las isotopías. ¿Qué son isotopías? Son el conjunto de palabras que se refieren a sentidos o significados semejantes o próximos. En este caso vamos a empezar a buscar. Por ejemplo, cuando decimos una posible isotopía podría ser la idea del cintillo, el ovillo, los collares, y no por el sonido, no porque tengan un sonido parecido, sino porque se emiten objetos que son semejantes, ¿no? Un cintillo es una cinta de lana o un cordel, tenemos un ovillo que es un lugar donde está amasado el cordel, tenemos los collares que también es un cordel pero que tiene otra forma un poquito más grande, es decir, todo lo que se refiere a este hilo o esta cuerda que tiene cierta forma circular. Eso es una isotopía. Otra posible isotopía podría ser la que se refiere a los colores. Si se fijan y leemos un poco el poema, vamos a entender que hay muchas veces que se mencionan colores, sea con la propia palabra colores, como está acá, o sea que se menciona elementos semejantes, como este prisma, ¿no es cierto? Un prisma sabemos que es un cristal donde se reflejan todos los colores del arco iris, ¿no es cierto? Y también dice colores, colores. De alguna manera el poema nos está haciendo pensar que siempre hay una noción de color en cuanto a lo que nuestros sentidos perciben.
Otra isotopía que podríamos construir es posiblemente la isotopía de los movimientos o también posiblemente la isotopía de los sonidos. ¿Qué pasa con los sonidos? Tenemos la palabra notas, tenemos la palabra rumores, tenemos la palabra notas otra vez, tenemos la palabra cantares. Ahí tendríamos una isotopía que se refiere más bien a la percepción a través del oído, los sonidos. Cuando nosotros construimos estas isotopías, la de los objetos, la de los colores, la de los sonidos, podemos empezar a sacar algunas ideas de lo que el poema nos quiere decir. Y vamos a llegar a eso más adelante. El tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el de las palabras clave. Les había dicho a un inicio que cuando tratamos de entender el tema del poema tenemos que saber de qué nos está hablando. En este caso, cuando decimos palabras clave, tenemos que buscar palabras ya no de las isotopías, sino también acerca del fondo del poema. Les había dicho, ¿por qué el trompo? Porque posiblemente nos habla de color y movimiento. ¿Y cuál palabra nos remite eso? Nos habla el remolino, zonda, y también esto de una canción redonda. Si se fijan bien, lo que nos está diciendo es que el trompo es una mezcla de color y de movimiento, y a la vez también de sonido. Una canción redonda sería como una mezcla de percepciones sensoriales, auditiva y visual. Con eso ya entramos a la cuarta parte que se refiere a la identificación de recursos literarios. Esta unión de sonido y de color, como las notas hacen colores, lo que es una sinestesia. La sinestesia es una de las figuras poéticas o uno de los recursos estilísticos que permite esa unión de percepción de sentidos. ¿Ya? Muy bien, hay muchos otros seguramente. Podemos trabajar un poco hablando de las rimas, podemos hablar de las metáforas, las comparaciones. Cada vez que aparece la palabrita como, ¿no es cierto? El iris como un ovillo, eso es un símil o comparación. Entonces podemos identificar muchas en cada poema y les dejo también un poco la tarea a ustedes para que puedan identificar estas. Bien, hasta ahí tendríamos el análisis del poema. Pues bien, ha sido una clase muy interesante en la cual hemos aprendido un poco más acerca de la poesía, acerca de la manera de entender e interpretar los textos, cómo es que podemos asimilarlos e incluso hacerlos nuestros, ¿no? En nuestra lectura personal. De este modo les invito a que en clases posteriores podamos ir desarrollando aún más y también les invito a que consulten los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación con los cuales podrán ampliar mucho más sus conocimientos. Es un gusto estar con ustedes y los invito para la próxima clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.